Dios le bendiga, amado hermano. Esta es su programación, El Joven y su Triunfo, aquí nuevamente regocijándonos con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Y nosotros estábamos en los estudios del libro de Efesios. Alabado sea Jesucristo. A veces traemos diferentes programas para variarle un poquito. No crea que usted es que dejamos la serie. Alabado sea Jesucristo que tenemos. Alabado sea Jesucristo para traer otras cosas también. Alabado sea Jesucristo que Dios quiera en su voluntad que usted quiere que oiga en ese día. Alabado sea Jesucristo, todos tratamos de hacerlo bajo la voluntad del Señor, alabado sea Dios y esperemos que usted se siga gozando, alabado sea Dios y en esta noche nosotros seguimos con el libro del estudio del libro de Efesios, alabado sea Dios y vamos a entrar en el capítulo 3, alabado sea Jesucristo y en los últimos programaciones estábamos en el capítulo 2 y básicamente los últimos versículos que se tocaron eran del mismo punto, alabado sea Dios, acerca de cuando ellos estaban sin Dios, cuando ellos estaban alejados de la ciudadanía celestial, de cuando ellos estaban, alabado sea Jesucristo, sin fe y sin esperanza en esta tierra, y solamente cómo fue Dios a través de su gracia, actuó en ellos y en nosotros, alabado sea Dios, fue que ellos pudieron entonces entrar, alabado sea Jesucristo, en el gozo de la salvación que ellos tenían, alabado sea Jesucristo. Y a veces, hermano, es fácil olvidarnos de dónde Dios nos sacó a nosotros, alabado sea Dios. A veces, hermano, yo sé que es vergonzoso hablar de dónde Dios sacó a uno, pero como decía el salmista, que Dios nos sacó del lodo cenagoso, alabado sea Jesucristo, y puso nuestros pies sobre peña, alabado sea Dios. Y a veces el pasado de nosotros es algo que nos atormenta en cualquier persona que haya hecho algo en esta vida, alabado sea Dios, como cualquier otra persona que haya pecado, alabado sea Jesucristo, se va a sentir. Hay a veces memorias, recuerdos, alabado sea Jesucristo, que uno quisiera que se borraran del cerebro de uno, alabado sea Jesucristo. Y es fácil a veces olvidarnos de dónde Dios nos sacó a nosotros, nos enredamos, alabado sea Jesucristo, de que Dios nos sacó de la potestad del enemigo, de la potestad del diablo, alabado sea Dios. Y es fácil uno a veces caer en lo que uno debe de caer de nuevo. Alabado sea Jesucristo, porque sentir, hermano, sin Cristo nosotros no llegamos a mucho. Alabado sea Dios y sin Cristo nosotros, hermanos, no sentimos la llenura que hay. Que este mundo simplemente no puede ofrecer a uno. Y solamente una persona que ha tenido ese gozo sabe de lo que uno está hablando, pero a veces los diferentes programas en diferentes lugares, congregaciones, diferentes cositas que pasan en diferentes lugares, alabado sea Dios. A veces por ignorancia de otros pasan cosas en diferentes lugares, o iglesias si quieres llamarlo, o en diferentes locales, pues mejor decirlo. Alabado sea Dios, ya que nosotros somos la iglesia de Cristo. Alabado sea Dios. Y a veces, hermanos, nos enredamos en tantas tonterías a veces entre personas. Alabado sea Dios que muchos de ellos no han tenido ningún tipo de guianza, muchos de ellos no han tenido ni una mano para ayudarlos, alabado sea Dios. Y no estoy hablando, hermanos, simplemente, mucha gente no sabe lo que es vivir para el Señor. Es una manera buena, alabado sea Dios, es una manera saludable, alabado sea Jesucristo. Esto es, hermanos, bendición del Señor para cada uno de nosotros. Y a veces por las cosas que uno ve, alabado sea Jesucristo, las cosas que uno se entremete, a veces uno, por presentado, hay que decirlo, hermanos, alabado sea Dios. A veces es fácil uno caer en otras cosas, alabado sea el Señor, y olvidarnos de que Dios nos sacó de la potestad del enemigo. Y a veces somos muy criticones, alabado sea Dios, muy murmuradores de otras personas que a lo mejor Dios todavía no lo ha sacado de la potestad del enemigo. Hay otros que están en diferentes etapas débiles en su vida, alabado sea Dios, y por eso la Biblia dice que nosotros ayudemos a los más débiles, alabado sea Dios. No estoy diciendo que usted tiene que estar ahí 24 horas, 7 horas al día, alabado sea Jesucristo. De la manera que muchos quieren ayudar a otros, no es de la manera correcta tampoco, alabado sea Jesucristo, pero hay gente que verdaderamente no sabe lo que es estar feliz en Cristo Jesús. Alabado sea Dios, no saben de que esto es bendición y paz para nosotros, no saben lo que es, alabado sea Dios, a veces por una familia entera que esté mal organizada, se pierde hasta la bendición de que
Dios nos sacó de la potestad del enemigo y nos dio una familia bonita y una familia buena, alabado sea Dios, y a veces puede ser que uno de los dos parece que dañe las cosas, alabado sea Jesucristo, pero eso no es culpa del Señor. Siempre pedimos que Dios nos fortalezca y Dios nos siga dando la sabiduría de cómo sobrellevar diferentes situaciones. Y para eso tenemos el conocimiento de las Escrituras, alabado sea Dios, pero nunca, hermano, nos olvidemos de que Dios nos sacó de cosas horribles, de pecados horrendos, sea lo que fuera, alabado sea Dios, sea por más grave o no, alabado sea Jesucristo. Hay cosas que hay veces que no se quiere mencionar y cada cual pues hace conforme a la voluntad, alabado sea Jesucristo. Y a veces algunos cuando han salido de la potestad del enemigo se dan de cuenta, wow, de verdad que yo era bien terrible antes, alabado sea Jesucristo. Y verlos ahora en Cristo Jesús diferente en la ciudadanía celestial es una bendición de donde ellos han salido. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y hay gente que a veces han hasta matado a otros y han salido y han tenido un encuentro con el Señor. A veces uno más que mirando, uno dice, pero Dios mío, ¿cómo es que esta persona hizo algo una atrocidad tan grande? Alabado sea Dios, pero vemos que el gozo del Señor está en ellos y es Dios, hermano, el que sobrelleva siempre a uno en las cosas. Y cualquiera que haya pecado, haya hecho algo vergonzoso en su vida, es fácil de a veces olvidarnos de la bendición de que Dios nos dio y que Él puso eso ya al fondo del mal. Alabado sea Dios, y a veces los hombres tenemos unas grabaciones tan grandes de los demás, hermanos, en cosas malas, alabado sea Jesucristo, y no podemos ver a nadie. ¿Cómo sería si Dios hace una obra en esa persona? Lo que sería en el Señor, la cual, hermanos, seríamos todos útiles en el Señor, alabado sea Jesucristo. Pero debemos, hermanos, de nunca olvidarnos de donde Dios nos sacó. Y aquí en el capítulo 3 de Efesios, él empieza hablando de algo, él empieza el capítulo hablando de que él era prisionero. Efesios capítulo 3, versículo 1, vamos a leerlo. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Alabado sea Dios, y vamos a darlo por un momento. Él hablando ahí, ¿verdad?, el apóstol Pablo prisionero por medio de Jesucristo. Y a veces, hermano, hoy en día en esta nación puede ser que lo haga, puede ser que no, gente que hayan sido presos por causa de Cristo. No estoy hablando de gente desordenada, hermano, porque es que, ay Dios mío, Señor, es que hay que hablar, hermano, a gente que a veces hacen las cosas que no deben de hacer. Alabado sea Jesucristo, y no podemos ignorar estas causas a veces. Y no es culpa del Señor, alabado sea Dios, pero hay gente que a veces bajo ignorancia hace ciertas cosas, alabado sea Dios, y otros lo hacen por conocimiento, y otros es que totalmente estaban ignorantes ante un asunto, alabado sea Jesucristo. Pero alabado sea Dios, se decía que él era prisionero de Cristo. Y no es que Cristo es tan malo como las prisiones de aquí que hay, alabado sea Dios, y con tanto peligro, pero habían peligros. Alabado sea Dios, él era prisionero, él estaba bajo un régimen del Señor. Alabado sea Dios, y esa lucha, ese ministerio que él tenía, lo llevaba a él. Alabado sea Dios, y Dios cuando se lo escogió, dice la Biblia que le iba a enseñar al apóstol Pablo que era necesario sufrir por la causa de Jesucristo. Y el apóstol Pablo muchas veces se encontraba en prisiones, alabado sea Dios. Fue arrestado, lo trataban de entregarlo ante gobernadores. Él a veces apeló ante César, alabado sea Dios, y tuvo que apelar en otros muchos lugares. Alabado sea Jesucristo. Muchas veces lo querían juzgarlo en la nación misma de él, la cual él no quería porque sabía el intento de ellos y que él tenía ciertas libertades, alabado sea Dios, por no a veces dejarse de coger, a veces nosotros los hispanos decimos de bobo, de tonto, alabado sea Jesucristo, en la astucia de cuantos judíos, pero de que él fue maltratado y él fue intentado contra su vida, lo cual dice la Biblia que él fue apedreado una vez y lo dejaron hasta por muerto, alabado sea Jesucristo, le había acontecido a él. Y la cosa es que a él lo
lo entregaron a muerte y todos los que lo apedrearon, pues parece que ellos nunca recibieron ningún tipo de condenación. Alabado sea Dios, y Él fue el que sufrió todos esos sufrimientos. Alabado sea Jesucristo, fue el que pasó por todas esas situaciones. Alabado sea Jesucristo. Y le dice que fue por los gentiles. Alabado sea Jesucristo. Y siempre tocaba de que por medio, hermanos, de la revelación de Jesús, no por métodos humanos, Él conoció ese misterio, simplemente por la grandeza del poder de Dios que lo escogió a Él a través del Espíritu Santo. El secreto de las Escrituras le fue revelado a Él. Alabado sea Jesucristo. Igualmente cualquier persona que tenga el Espíritu de Dios, algunos lo tienen, pero no escudriñan mucho la Biblia a veces tampoco. Alabado sea Jesucristo. Hay otros que les gustan unas cosas más que otras. Alabado sea Dios, pero a veces tenemos que tratar de balancear nuestras vidas como nosotros debemos de hacer. Alabado sea Jesucristo. Y dice que ese misterio, ese conocimiento, Él no lo halló bajo ningún libro oculto, bajo ninguna enseñanza de ningún hombre que se tratara de pasar, que tuviera conocimiento. Y el conocimiento, hermano, es algo que siempre ha sido venerado en muchas naciones. Aquí yo sé que los maestros, aparte de que no conocen muchas cosas a veces, alabado sea Dios, las cuales debieran, aquí los maestros que se tenían dejarían a muchos maestros y a muchos profesores de muchos colegios, los dejarían muy cortos en muchas cosas. Alabado sea Dios, los maestros que muchos llaman maestros escolares, comparados a estos tipos de maestros que habían aún para el tiempo del apóstol Pablo, serían 10, 20, 30 veces mejores de lo que muchos tienen hasta, alabado sea Jesucristo, bachilleratos en muchos lugares. Alabado sea Dios. Y era porque las enseñanzas, el conocimiento era algo muy honrado. Alabado sea Jesucristo. Y la influencia griega del conocimiento, nunca negaban cosas religiosas, alabado sea Dios. Pero vemos que muchas cosas ellos tenían más avanzadas para el tiempo de ellos de que muchas otras naciones. Alabado sea Dios. Igualmente los egipcios tenían muchos, veneraban sus conocimientos. Alabado sea Jesucristo, y tenían muchas ciencias que dejarían, muchos de los niños de ellos dejarían a muchos de los que están hasta en 12 grados muy cortos, ya para la edad de 6, 7 años. Alabado sea Jesucristo. Y es algo que ha sido honrado porque tiene cierta ventaja. Alabado sea Jesucristo. Pero en cuanto a lo espiritual y bíblico y lo que era de Jesucristo, era fácil caer en otros engaños bajo estas enseñanzas. Alabado sea Dios. Habían cosas que, por ejemplo, que cuando de las historietas que a veces cuentan en las escuelas de las enseñanzas, porque cae lluvia y que si un Dios se lloraba, pues entonces llovía. Alabado sea Dios. No me recuerdo muy bien de esos cuentos que se enseñan muchas veces en las escuelas. Alabado sea Dios. De historietas, alabado sea Dios, griegas, de ciertas aplicaciones de cosas que pasaban. Alabado sea Dios. Y era muy fácil que todas esas cosas se compaginaran o trataran de acomodarlas bíblicamente. Y muchas de esas cosas tenía que expulsarlas de ese tipo de enseñanza porque no estaba operando bajo el conocimiento de Jesucristo y no estaba operando bajo el conocimiento de la palabra. Y es fácil a veces, hermanos, coger diferentes enseñanzas de otras religiones y tratar de mezclarlas como enseñanzas bíblicas. Alabado sea Dios. Y a veces hay gente que viene con otros conocimientos de otras religiones. Alabado sea Dios, si quieren integrarla en enseñanzas bíblicas. Hay un movimiento, lo que llaman el movimiento ecuménico, alabado sea Jesucristo, de la cual quieren tratar de poner todas las enseñanzas bíblicas bajo una orden. Y los que están encargados de esto son los que quieren un gobierno global, quieren una religión global también. Alabado sea Dios, de la cual no simplemente la religión que nació en católica romana, que muchos culpan a ellos. Hay muchos evangélicos que también se han vendido con estos mismos tipos de enseñanza y se han vendido a otros movimientos políticos y a otros movimientos, alabado sea Dios, que honestamente al fin y al cabo no le van a darle ninguna importancia, sino que le van a darle una buena patada a todos los que le han seguido a ellos y sus enseñanzas, porque para tener una clase de algo hay que expulsar a muchas otras clases de otras cosas y la gente no se dan de cuenta, alabado sea Dios, que el mismo apóstol Pablo tuvo que tener, alabado sea Dios, expulsar muchas enseñanzas que se estaban
llegando a muchos de los gentiles, ya que por naturaleza los gentiles conocían cosas que le estaba alrededor de ellos, muchas enseñanzas, alabado sea Dios, muchas cosas que ya habían aprendido. Y a veces era fácil tratar de decir que una persona alcanzó un conocimiento por tal movimiento, o que él alcanzó algo grande por tal libro, alabado sea Dios. Y a veces, hermano, es tan difícil honrar a Dios, que es que Él hace todas las cosas y es el que nos ha dado la revelación de la palabra del Señor. Alabado sea Dios. A mí el que me ha hecho lo que soy, hermano, es Dios, ha sido más nadie, alabado sea Dios. He tenido padres que me han aconsejado, alabado sea Dios, gracias a Dios que eran padres cristianos, alabado sea Jesucristo, pero si no fuera por Dios yo estuviera perdido también como los demás hombres, alabado sea Jesucristo. Y a veces, hermano, es fácil de perder, de que Dios por todas las cosas, Él las ha hecho por nosotros, alabado sea Jesucristo, y que si usted ha sido un hijo de padres cristianos, debería de ser de bendición para poder enseñar a otros, alabado sea Jesucristo, en cuanto a muchas otras cosas, alabado sea Dios, y que ha tenido una estructura disciplinada, alabado sea Dios, para andar un poco más fácil en este camino, alabado sea Dios, que es muy difícil seguir muchas veces, alabado sea Jesucristo, pero estos conocimientos se colaban, hermano, en las iglesias, alabado sea Dios, y él siempre lo hacía notorio que solamente por conocimiento de Cristo es que llegó a las revelaciones. Por medio del conocimiento de Jesucristo fue que él bautizó a través del Espíritu Santo en su ministerio que Dios le había encargado, alabado sea Dios. No solamente que él bautizó, alabado sea Jesucristo, sino que ese fue el ministerio que Dios le había entregado a él, de imposición de mano, y que muchos recibían el Espíritu Santo. Él en ninguna manera se llevó esa gloria, pero era el vaso que Dios usaba para hacer esas cosas, alabado sea Jesucristo. Y dice que lo que él había aprendido era de Jesús, de que ellos buscaran esas enseñanzas en Jesús, que trataran de buscar la guianza de él, alabado sea Dios, porque ya a través del Espíritu Santo era lo único que podía dirigir el hombre en estas páginas que tenemos al frente de nosotros, para que podamos entender estas cosas de una manera que caigan en su lugar. Alabado sea Dios. Y en muchas naciones, hermanos, han querido tener el conocimiento oculto, alabado sea Dios, o entre ellos o entre un grupo. Hay sociedades que le llaman secretas, que ellos en sí lo que creen es que tienen un nivel de conocimiento más alto que los demás, y en muchas cosas pueden ser que lo tengan, alabado sea Dios, pero en cuanto a la cosa del Señor, todo lo que él había aprendido era por medio de Jesucristo y a través de Jesús, por medio del Padre que envió a su Hijo, alabado sea Dios, y en el nombre de Jesús el Padre os concedió todo este conocimiento. Y la Biblia dice que si a alguno le falta sabiduría, pídala al Señor, la cual le da a todos gratuitamente, dice en el libro de Santiago, alabado sea el Señor. Y vemos que es fácil a veces tratar de aplicar filosofías y otros métodos para cosas bíblicas, las cuales en sí, hermanos, no llegan a ningún fruto, alabado sea el Señor. Y dice, alabado sea Jesucristo, que los gentiles, ellos mismos eran parte del cuerpo de Cristo, y esto se lo enseñaba a ellos, los gentiles, porque habían ciertas personas aún de la misma nación del apóstol Pablo, que no creían que había otra clase de personas que Dios había escogido para el reino de los cielos. Y es algo tan erróneo de que el mismo profeta Isaías profetizó acerca de los gentiles entrando en la salvación de Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Y le dejaba saber que ellos no estaban excluidos de la salvación del Señor, que Dios a través de él fue que ayudó a poder a evangelizar a esta iglesia, la cual alcanzó personas para el reino de los cielos, alabado sea Jesucristo. Y a veces habían diferentes, como repetimos, ideas que no eran bíblicas, o por gente que honestamente quería esclavizarlo a los rudimentos pasados del mundo, y por eso le habló de que yo había salido de la potestad del diablo. Alabado sea Dios. Muchos a veces querían establecer que no era por Cristo, que eran ellos hechos miembros del cuerpo de Cristo, sino era por medio de ritos que eran hechos, eran puestos en el cuerpo de Jesucristo, y solamente a través de su sangre que nos limpió, nos purificó, nos santificó, que nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. Alabado sea Dios. Y muchas cosas que se querían meterse por o excluirlos a ellos, como que si no tenían salvación. Alabado sea Jesucristo. Y dice
versículo 7, de la cual él fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, de acerca del poder de Dios. El poder no era del apóstol Pablo, aunque Dios lo usaba y a lo mejor se sentía súper excelente, alabado sea Jesucristo, cuando Dios lo usaba, alabado sea Dios, pero Dios mismo, a través del poder de Él, alabado sea Dios, era que Dios hacía todas las cosas que Él pudo lograr. Y dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea honrada, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Alabado sea Jesucristo, solamente por medio de la fe. Y aprendimos en el capítulo 1, alabado sea Jesucristo, que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Alabado sea Jesucristo. La fe no es algo que usted regala, hermano, como regalar estos juguetes en Crisma. Alabado sea Dios, no es como regalarle usted dulce a niños, no es marketing, alabado sea Jesucristo, es algo divino que Dios hace a través del poder del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, y el Evangelio en parte se han olvidado del poder de Dios para establecer ritos, para establecer donaciones de dinero, para establecer otras cosas, para garantizar salvación, de la cual la fe viene por solamente Dios y por su don de gracia. Alabado sea Jesucristo. Y las grandezas del Señor, las cuales eran inescrutables, de las cuales a veces, hermano, uno no puede ni lograr ni entender ni la mínima idea de las cosas del Señor, aunque a veces captamos un poco de algo en la Biblia, pero las bendiciones en el Señor Jesucristo, su grandeza, su poder, de las bendiciones celestiales que Él tiene para nosotros, alabado sea Jesucristo, de lo que tiene adelante y de las cosas que a veces no podemos entender aquí, aún en esta tierra, alabado sea Dios. Pues a Él le había tocado enseñar acerca de esta grandeza, ese misterio, ese conocimiento, alabado sea Jesucristo, de la cual solamente por la confianza de la fe en Él, en Cristo, de la fe en Cristo, alabado sea Jesucristo, fue que Él podía hablar de estas cosas, alabado sea Dios. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. O sea, cuando él empezó hablando de esta carta, le repetimos que él muchas veces sufría penalidades y pudiera ser que muchos dijeran entonces, ¿dónde está Dios para protegerlo? Entonces, ¿dónde estaba Dios porque él tuvo que ir arrestado? Entonces, ¿por qué? Y a veces preguntamos tanto por qué muchas cosas. Y si muchos cristianos leyeran su Biblia, hubiesen votado al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Santiago, a Juan y a todos los demás, los hubiesen votado fuera de sus congregaciones, ya que por lo que ellos estaban pasando hoy en día o pasarían, dirían eso es imposible. Alabado sea Dios que alguien sufra por la causa de Cristo. Y a veces, hermano, la iglesia quiere ignorar tantas cosas que son realidades. Alabado sea Dios, como un cristiano puede sufrir un carro de accidente, cómo puede hacer que un día por causa le den un balazo sin culpa por medio de un revolú que pasó. Alabado sea Dios si ese cristiano hasta muera, si es voluntad del Señor. No podemos comprender tribulaciones y sufrimientos a veces. Alabado sea Dios que le pasan a muchos cristianos, y por qué la hija se le enfermó, y por qué el hijo se le fue a esto. Entonces, ¿por qué el cristiano se murió de SIDA y Dios no lo sanó? ¿Por qué no tuvo cáncer? Alabado sea Dios porque tuvo cáncer, alabado sea Jesucristo. Y a veces, hermano, es difícil cuando no queremos mirar, que a veces cuando llega el tiempo del Señor, para cada cual uno de nosotros llegó el tiempo. Alabado sea Jesucristo. Y a veces todo lo queremos como para negar a alguien un tipo de salvación. Es posible que usted pierda hasta la vista, alabado sea Dios, y Dios se compadezca y te la dé para atrás. Puede hacer que usted se acoge y Dios se compadezca en crecerle ese pie, alabado sea Jesucristo. Pero todos hermanos, dice a un Cristo que cuando veía, uno de sus discípulos veían por qué esto está pasando, o por qué sus padres pecaron, Dios les dijo era todo para Dios glorificarse.
Y aunque sea estar en las moradas celestiales con Cristo o estar aquí caminando, siempre todo va a ser para la gloria y para la honra del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Y esta cosa a veces es difícil de entender y por eso es que Él estimulaba mucho a los que lo estaban siguiéndolo a Él de las cosas que estaban sufriendo, porque ya cuando alguien sufre algo, los otros dicen, pero caramba, si a ese le hicieron eso, ¿qué no va a pasar conmigo entonces? Y ese era el miedo de muchos de los discípulos de Jesucristo, que si seguían esto al Maestro, sus discípulos, sus seguidores, iban a ser, como dice mucho por ahí, next, alabado sea Dios. Y siempre estamos velando en lo que podemos velar en todas las cosas, alabado sea Dios. Y es fácil a veces olvidarnos de los misterios y de la grandeza del Señor y estar mirando muchas tribulaciones, alabado sea Jesucristo. Puede ser que un padre suyo se haya muerto en el Señor con una enfermedad. Puede ser que se haya muerto de una manera más trágica, alabado sea Dios. Puede ser que su madre se haya muerto de una manera que muchos criticarían, pero usted sabe que está con el Señor. Alabado sea Jesucristo. Y la cosa es no desfallar a través de diferentes tribulaciones, alabado sea Dios. Y contigo, esos hermanos, hay muchas cosas que aquí como hombres no somos inmortales. Alabado sea Jesucristo. Un día tenemos que, si Dios quiere, transformarnos, pues nos transforma, alabado sea Dios. Y otros pues van a ver el sepulcro, alabado sea Jesucristo. Pero esas tribulaciones que le estaban aconteciendo a él por el trabajo del Señor Jesucristo, no quería que ellos desmayaran en ninguna manera. Alabado sea Jesucristo. Y vamos a dejar, hermanos, los versículos 14 en adelante para la próxima programación. Usted no desmaye, escudriñe la grandeza del Señor, su misterio, y medite en el Señor en lo que usted, hermano, o Dios le ayude a usted, alabado sea Dios. Así que hasta la próxima vez, hermanos, hasta la próxima programación. Dios le continúe bendiciendo y será hasta la próxima vez.